bienvenidas y bienvenidos todas y todas a este tercer y último bloque de paneles del primer Foro Internacional La Innovación en la Justicia. Agradecemos a todos y todas las que nos siguen en este interesante foro a través de nuestra plataforma www.mexicoevalua.org/Innovación en la Justicia, así como a través de nuestro canal de YouTube de México Evalúa. Pues vamos a dar inicio ahora al panel Transparencia en la Justicia. Para este panel nos acompañarán Luis Fernando Villanueva, oficial de proyecto senior del área legal de X Justicia para las Mujeres; Diego Galeana, secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el estado de San Luis Potosí, México; Constancio Carrasco Daza, titular de la Unidad para la Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal del Consejo de la Judicatura Federal, México; y Susana Saavedra, directora ejecutiva de la Fundación Construir de Bolivia. La moderación en este panel correrá a cargo de Jacqueline Martínez. Jacqueline es directora general de gestión judicial del Consejo de la Judicatura Federal. Ella es licenciada en Ciencias Sociales del Instituto Tecnológico Autónomo de México y maestra en Sociología Jurídica por el Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati, en el País Vasco, en España. Y además ha sido funcionaria por más de 10 años en la Suprema Corte de Justicia de México y en el Consejo de la Judicatura Federal en temas de gestión judicial. Pues damos paso ahora a este panel de transparencia en la justicia. Muy buenas tardes a todas las personas presentes. En primer lugar, queremos agradecer los integrantes de este panel que se denomina la transparencia en la justicia, a México Evalúa y también, por supuesto, a la Fundación Friedrich Naumann, que son quienes permiten y organizaron este foro de reflexión tan relevante, este ejercicio que han venido haciendo ya en 2 días y que hoy se completa con este tercer día en el que estamos participando. Como una pequeña introducción al tema de la transparencia, yo quisiera precisar que la transparencia en la justicia es en realidad un producto, es un producto de una planeación, de una gestión, de una generación de información y de una política de seguimiento que nos da pie a poder rendir cuentas, a fortalecer la transparencia y no solo eso, algo que también es muy relevante, alimentar las políticas públicas para generar mejores servicios en términos de justicia. Con este breve preámbulo, les voy a mencionar ahora a las personas que están participando en este panel y con los cuales tengo el honor de compartir este espacio. Está Luis Fernando Villanueva Ayala, Diego Galeana Jiménez, Roberto Sosaya Rojas, Susana Saavedra y su servidora. Justo en términos de la dinámica que vamos a seguir es que cada participante va a tener un espacio para hacer su presentación. Yo les pido a todas las personas que están viendo y siguiendo este foro que por favor anoten sus preguntas y la hagan llegar a los organizadores de tal manera que se identifique a quién van dirigidas de los participantes para que al final podamos presentarlas y darles respuesta. Bueno, pues iniciaremos con la participación de Luis Fernando Villanueva Ayala, quien estudió la carrera de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM,
con la especialidad en Derecho Familiar y Derechos Humanos por la misma institución. Además, cuenta con una especialidad en Género, Violencia y Políticas Públicas. Colaboró en la Unidad de Igualdad de Género y en la Coordinación de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es coordinador de Disidente, colectivo de los derechos LGBT y más. Ha colaborado en instituciones como el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es integrante además de X Justicia para las Mujeres como abogado oficial de proyectos y senior en el área legal. Pues dejamos ahora la palabra a Fernando Villanueva. Muy bienvenido. Muchas gracias. Agradecer la invitación a este panel en nombre de X Justicia para las Mujeres. Es un honor compartir este espacio con todas y todos ustedes y sobre todo en un día, ¿no?, que representa algo tan especial para nosotras como es la lucha por erradicar la violencia contra las mujeres. Y justo a partir de ahí, en el tema que nos ocupa, que es transparencia judicial. Cómo organizaciones, no solo que se han identificado en temas de transparencia, sino en nuestro caso, una organización feminista, impulsa políticas y mecanismos de transparencia y justicia abierta en los poderes judiciales del país. Y desde ahí hablar de la innovación en la justicia a través de la transparencia. Nosotras el año pasado, en 2019, documentamos en un informe que se tituló Injusticia Abierta, Ranking de Opacidad Judicial, distintos panoramas que existían en el sistema de justicia. Y uno de ellos era el de la opacidad judicial. Otro, el de una justicia que discrimina, que no incorpora perspectiva de género ni derechos humanos. Y la otra es la ausencia de la ciudadanía en la justicia, de manera activa. La innovación en la transparencia judicial contribuye a cambiar el panorama actual de opacidad judicial. Y si bien se han dado pasos muy importantes en materia de transparencia por parte de los órganos impartidores de justicia, estas instituciones tienen una tradición de más de 196 años, que fue donde se instauró como lo conocemos actualmente, operando de manera opaca, de manera jerárquica, patriarcal, y lo cual ha generado que todos los poderes judiciales locales en México estén reprobados en justicia abierta. Ninguno cumple, y eso fue el resultado principal de nuestro informe Justicia Abierta, ninguno cumplía con todas las obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información. Tan solo en cuanto al tema de publicación de sentencias, y sentencias, ¿no?, que es el producto, la información derivada de su labor principal, de su labor fundamental, que es impartir justicia. Tan solo en sentencias, solamente uno de 32 poderes judiciales del país refería a haber publicado hasta 2019 todas sus resoluciones. En cuanto a generación de estadística, se agravaba aún la situación, porque en 18 entidades federativas, el Poder Judicial local no reconocía ni registraba el número de sentencias que emitía. No sabía ni cuántas se estaba emitiendo. Mucho menos va a contar con esa información desagregada por género, etnia, identidad, entre otras, ¿no? Teníamos instituciones de impartición de justicia que habían estado en una dinámica de cerrazón. Nosotros le llamamos a veces en una caja negra, en un distanciamiento con la sociedad, en esa brecha con la sociedad, ¿no? Esa brecha que tenemos que cambiar. Y es agradable decir que en los últimos meses hemos monitoreado las acciones de los poderes judiciales locales en México sobre sus obligaciones de transparencia y hay un cambio en la voluntad por forjar tribunales abiertos. Hay acercamientos con sociedad civil. Nosotras desde X Justicia para las Mujeres hemos tenido acercamientos de distintos poderes judiciales para mejorar el sistema de la justicia desde dos ejes: la transparencia y la perspectiva de género, ¿no? E identificar cómo el acceso a la información contribuye al acceso a la justicia. México Evalúa y X es parte de un colectivo que se llama Lo Justo es que Sepas, colectivo que llevó al Congreso una reforma para que se publicaran todas las sentencias. Esa reforma hoy es una realidad en la ley, en el texto de la ley. ¿Cómo impacta esto? Este es un ejemplo clave que quisiera compartirles, ¿no? La reciente modificación a esta ley general, por el cual se obliga a todos los poderes judiciales a publicar todas sus sentencias, nos lleva a una innovación tecnológica también. ¿Cómo se van a cumplir por parte de todos los poderes judiciales con esta obligación que es tan importante, que permite el monitoreo ciudadano? Bueno, un ejemplo es cómo el Ayuntamiento de Guadalajara creó un software llamado Test Data que sirve para generar versiones públicas de documentos oficiales, entre ellos las sentencias.
lo puso a disposición del Poder Judicial y me parece que actualmente hay más de 20 poderes judiciales que han manifestado su intención o incluso han firmado convenios de colaboración para contar con esta herramienta tecnológica. Y si bien tuvimos que cambiar la ley para hacerlo una realidad, esta realidad viene de que las sentencias que encontrábamos eran sentencias que discriminan, que no protegen, que no reparan derechos, que discriminan, que revictimizan y normalizan la violencia. Entonces, si bien necesitamos estas herramientas tecnológicas que faciliten la tarea de abrir las resoluciones al escrutinio público, de que abramos esos poderes judiciales y los llevemos a una transformación, es importante incentivar y dar instrumentos a la auditoría ciudadana. Que sepamos cómo se imparte justicia en México. Y por otro lado, no solo se trata de generar estas herramientas, también de que a través de ellas se garantice el acceso a la información para todas las poblaciones en México y el uso e implementación de tecnologías atienda a los distintos contextos locales. Sabemos, y en específico en México tenemos una diversidad de contextos tan amplia que nos lleva a incorporar herramientas que cubran, que alberguen toda esta diversidad que nos representa. En México, por ejemplo, solo 6 de cada 10 personas disponen de Internet. No solamente para garantizar el acceso a la información y la transparencia se deben considerar los recursos tecnológicos, también los recursos con los que cuenta la ciudadanía. Por eso hay que seguir desmontando un lenguaje técnico, generar herramientas especializadas y justo en el mismo informe de Injusticia Abierta se constató que solo un poder judicial contaba con un mecanismo de accesibilidad a la información judicial y entre ellas a las sentencias para poblaciones indígenas, con discapacidad, personas analfabetas. Solo 1 de 32. Esto quiere decir que estas 3 poblaciones las estamos dejando fuera de garantizarles el derecho de acceso a la información y por tanto le dificultamos el acceso a la justicia. El 97% de los poderes judiciales no estaban haciendo su trabajo de publicar en igualdad de condiciones. Esto en cuanto a accesibilidad e inclusión, ¿no? Entonces, se trata de garantizar que todos los sectores de la población accedan y que también entiendan la información que se proporciona. Por ello es importante que las instituciones de justicia se abran a un diálogo horizontal con la sociedad para saber cuál es la información que se debe publicar y difundir, el cómo hacerlo y los mejores medios para acercar esa información. Por ejemplo, la Ley General de Transparencia también indica que se debe publicar información con perspectiva de género. Cuando le preguntamos al INAI cuál es esta interpretación sobre información con perspectiva de género, pues no supo responder más allá de que desagregar los datos por género. Hombres, mujeres y cuántas participan en cada uno de los sectores de información que queramos acceder. Al preguntarle a los poderes judiciales sobre sentencias que involucraban a mujeres y derechos de las mujeres o casos donde se han dictado, no sé, órdenes de protección a las mujeres, nos dicen que no cuentan con un registro, no hay estadística, no hay información publicada sobre estos temas, mucho menos de órdenes de protección, de medidas de reparación o de casos de violencia de género en específico. Y esto deja aún en mayor desprotección a las mujeres frente a un problema estructural, la violencia, que se agrava por la falta de información y por la falta de herramientas. Y cuando tenemos herramientas, no sabemos cómo utilizarlas. ¿Por qué? Porque también tienen un lenguaje técnico en materia de transparencia tan especializado que requiere de una profesionalización. Tan es así que el INAI ha registrado que menos del 3% de las solicitudes de acceso a la información que se ingresan a la Plataforma Nacional de Transparencia, menos del 3% son dirigidas al Poder Judicial. Entonces, esto representa tanto la brecha que ha construido el Poder Judicial como la falta de accesibilidad a estas herramientas. Por eso es importante incorporar mecanismos de diálogo con poderes judiciales que permitan expresar esas preferencias y demandas de la información de los distintos sectores de la sociedad. La ausencia de estos canales entre autoridades y ciudadanía nos alejan de lograr una sociedad más democrática, incluyente y representativa. Entonces, este foro y todas las acciones que los poderes judiciales están emprendiendo es una gran oportunidad de innovación judicial que permita la ciudadanización de la justicia mediante la creación de lazos de colaboración entre estos órganos impartidores de justicia y la sociedad civil que favorezcan una mejor justicia. Actualmente, desde X Justicia para las Mujeres y la Red por la Ciudadanización de la Justicia, hemos impulsado mecanismos de participación ciudadana en 7 estados del país.
con la utilización de herramientas virtuales de capacitación y de formación, de mecanismos electrónicos de difusión de la información, de renovación a plataformas web para publicación de sentencias y generación de alianzas entre poderes judiciales, organizaciones, universidades, academia y los institutos locales de transparencia, para un diálogo horizontal y que también se permita el monitoreo ciudadano. Y eso es incentivar la participación ciudadana a la justicia. Acciones que permiten la transformación de una justicia para lograr una justicia más transparente y ciudadana. Y cerraría diciendo que actualmente tenemos poderes judiciales que se están transformando y que tienen la disposición de abrir sus puertas a una mayor participación ciudadana. Gracias. Muchas gracias, Luis Fernando Villanueva. Muchas gracias a X Justicia también por todo el trabajo que ha realizado. Sin duda alguna, lo que nos toca, Luis Fernando, son temas fundamentales para la transparencia, la publicación de sentencia, o sea, el que la sociedad conozca los contenidos de las resoluciones. Que nos siguen a través de nuestras plataformas y nuestras redes sociales. En este momento estamos experimentando algún problemita técnico que en breve se va a solucionar. Por lo pronto, decirles que nos pueden enviar sus preguntas para este panel a través de la plataforma www.mexicoevalua.org/innovación en la justicia. Y también a través del canal de YouTube de México Evalúa. Queremos agradecer a nuestros aliados en la convocatoria para este gran primer foro internacional, la innovación en la justicia, el haberse pues coorganizado con México Evalúa y con la Fundación Friedrich Naumann para echar a andar este interesante foro. Ellos son la Fundación para el Debido Proceso, Due Process of Law, la Barra Mexicana de Abogados, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el Centro de Estudios de Justicia para las Américas, CEJA, el Instituto para el Fortalecimiento del Estado de Derecho, el IFED, la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey y la Embajada de Francia en México. Muchas gracias a todos ellos por haberse unido con México Evalúa y la Fundación Friedrich Naumann en esta gran iniciativa. Listo. Muchas gracias a Luis Fernando. No sé si se vio antes o se suspendió ahí se interrumpió la conexión, pero básicamente Luis Fernando y X Justicia con sus estudios nos tocan temas muy relevantes sobre los poderes judiciales, básicamente los principales aspectos de la transparencia, publicación de sentencias, de información estadística y de contenidos jurídicos, así como la información que se requiere con perspectiva de género. Y básicamente lo importante es que entender también, yo agregaría, que la cultura judicial de la información apenas se está robusteciendo desde hace pocos años en México, ¿no? Si se puede hablar de oscuridad de los poderes judiciales es porque también apenas la sociedad
recientemente ha requerido tanta información sobre ellos, y creo que de la interacción entre sociedad e instituciones pues se ha ido fortaleciendo a pesar de que tenemos todavía muchas debilidades, como dice. Vamos ahora con Diego Galeana Jiménez, secretario de Juzgado adscrito al Juzgado Octavo de Distrito en el estado de San Luis Potosí, en México. Elaboró la sentencia con lenguaje comprensible para una niña que solicitó la protección de la justicia para poder reinscribirse en la escuela y recibir los medios necesarios para continuar su educación durante COVID-19. Adelante, Diego. Muchas gracias. A nombre del Juzgado Octavo de Distrito en el estado de San Luis Potosí, quisiéramos agradecer la invitación para estar hoy presentes en este panel de transparencia en la justicia. Y bueno, decirles a mis compañeros ponentes que nos sentimos privilegiados de participar en estas dinámicas junto a quienes tienen toda la experiencia en estos temas de transparencia. Me parece que no podríamos hablar de transparencia sin dejar de olvidar algunos aspectos como la claridad de las sentencias, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la claridad de las sentencias, nos referimos a que sean entendibles para todas y cada una de las personas, no solamente para las partes o para quienes les representan en un juicio. En el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, tuvimos la oportunidad de colaborar con la jueza Laura Coria Martínez, titular de ese órgano, en la construcción de un documento complementario para una decisión que tiene que ver con una suspensión provisional donde una menor de 7 años acudió a solicitar la justicia de la Unión. En temas de COVID se le negó la reinscripción al segundo grado de educación primaria y a propósito de negarle la reinscripción, también tenía complicaciones para poder acceder a este ciclo escolar desde la perspectiva de que para poder estar en clases o atender el programa educativo correspondiente a su grado escolar, era necesario estar frente a una televisión, y esta persona, al igual que su familia, situadas en una posición de extrema vulnerabilidad, no contaban con una televisión en su hogar. Entonces esto, aun cuando además no estaba reinscrita al segundo año de primaria, aún si lo estuviera, dificultaba el poder acceder a la educación. Desde esta perspectiva, en la demanda de amparo nos plantearon algunos aspectos relacionados con la falta de acciones afirmativas por parte de las autoridades educativas para brindar el acceso a la educación a esta menor. Entonces, nosotros en el juzgado colaboramos con la jueza Laura, reconociendo algunos precedentes de la Suprema Corte que van más o menos desde el año 2013, 2012, donde las ponencias del ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea y del ministro Gutiérrez Ortiz Mena resolvieron algunos amparos en revisión en los que, al pronunciarse sobre algunos aspectos de interdicción de un quejoso que estaba en estado de interdicción, elaboraron la sentencia complementaria en formato de lectura fácil. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, que hicieron o construyeron una versión, tanto los ministros como sus secretarios, para que esta sentencia sea asequible a personas con diversidades funcionales intelectuales a las de un juzgador. De esta manera, consideramos entonces que podríamos nosotros, a través de la suspensión provisional, no solo en una sentencia, sino en la suspensión provisional, explicarle a esta menor de 7 años qué era lo que estaba sucediendo, cuál era su pretensión en la demanda de amparo, y también, pues bueno, qué era lo que la juez estaba resolviendo. Una vez analizadas las cuestiones y los requisitos legales que exige la ley de amparo, pudimos darnos cuenta de que era factible otorgar la medida cautelar, que tuvo más o menos 4 puntos a satisfacer. Los 4 puntos por los cuales se concedió la suspensión provisional en este juicio de amparo que estamos platicando el día de hoy, tuvieron que ver, en primer orden, con practicar un estudio socioeconómico donde se pudiera
advertir cuáles eran las condiciones reales de la menor para ver si, partiendo desde ese punto, era posible, por ejemplo, proporcionarle alguna forma o algún canal para que continuara con la educación, desde este tema que les platicamos en cuanto a que la educación viene complementándose actualmente en el programa educativo con algo que se llama Aprende en Casa, que se proyecta todos los días por televisión abierta. Entonces, superado ese aspecto, también le dimos la indicación en la suspensión provisional a las autoridades en materia de educación para que incluso se pudiera considerar la escuela de la menor como un centro comunitario donde ella pudiera acudir con las condiciones, obviamente, de seguridad e higiene en tema para prevenir contagio por esta enfermedad que azota al mundo, y en el caso de que contaran con una televisión, se la proporcionaran ahí o bien se la dieran en resguardo a uno de sus papás. Otro punto a satisfacer era que como la menor ya llevaba 15 días aproximadamente fuera del curso de segundo grado de primaria, fue que por parte de las autoridades educativas se ayudara a la menor con un aprendizaje reforzado, de manera que una maestra o maestro pudiera asistirle y actualizarle en el programa, en tanto había perdido ya me parece que tres semanas de clases. Y por último, el otro aspecto a satisfacer, pues tuvo que ver con que esto tendría que tener vigencia hasta en tanto se resolviera la suspensión definitiva. Este asunto empezó por allá de septiembre, finales de septiembre, y al día de hoy, precisamente hoy, 25 de noviembre, se está resolviendo la suspensión definitiva. Lo relevante de este precedente, me parece que en el contexto del panel del día de hoy en Transparencia en la Justicia, tiene que ver con que pues esta situación que en una decisión de aparentemente 38, 40 hojas, según recuerdo, también se construye en un formato de lectura fácil para que la menor logre entender qué era lo que estaba pasando con su educación. Me parece que a través entonces de este formato es que se facilita la transparencia en la justicia. Creo que, como platicaba desde un principio, la claridad tendría que ver o sería tal vez un componente de la transparencia. Y desde esta perspectiva, yo pienso que, tal como lo platicaba en un principio Luis Fernando, en la medida en que estas resoluciones se acerquen en este lenguaje, con esta claridad a la ciudadanía, pues se incentiva tanto los operadores jurídicos como cualquier persona en la sociedad, porque podrían saber o podemos saber de qué se está hablando y qué es lo que se está resolviendo. En ese sentido, me parece que eso es importante, y que no solamente en los temas donde existe un menor o en casos muy particulares, sino además en el ámbito de cualquier otra sentencia, tal vez no en forma complementaria, pero sí debemos de olvidar ya todas estas palabras complicadas y empezar a construir sentencias que sean claras y sencillas a la lectura de cualquier persona. Entonces, yo dejaría por mi parte esta primera intervención y agradezco mucho nuevamente la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego, por tu participación en este interesante caso. Ahora seguiremos con la presentación de Roberto Sosaya Rojas. Adelante, Roberto. Roberto es secretario técnico adscrito a la Unidad para la Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal. Es licenciado y maestro en Derecho por la UNAM, por nuestra Universidad Nacional, y también ha laborado con un desempeño sin duda destacado, como 10 años ya en el Poder Judicial, en la Suprema Corte, en el Tribunal Electoral y ahora en el Consejo de la Judicatura. Adelante, Roberto. Muchísimas gracias, Jackie. Primero que nada, en nombre del magistrado Constanzo Carrasco, titular de la Unidad para la Conciliación del Nuevo Sistema de Justicia Penal. Obviamente, a título personal, también agradezco a las organizaciones convocantes, y especialmente a Edna Jaime, a Cristel, a Enrique y a todo el equipo de México Evalúa por la invitación que hicieron a la unidad.
saludo y me honro acompañar en este panel a Jacqueline, querida Jackie, mil gracias, a Susana Saavedra, a Luis Fernando y a Diego Galeana. Coincidiendo con Diego y con Luis Fernando, la participación ciudadana en el gobierno y la discusión abierta sobre asuntos de interés público forman parte consustancial del Estado democrático. James Madison, uno de los arquitectos más importantes de la Constitución norteamericana, escribió que un gobierno sin compartir información o los medios para adquirirla va a ser el prólogo de una tragedia, para una farsa o bien de ambas. Y es que el escrutinio que se realiza sobre la actuación institucional en un Estado de Derecho es en alguna proporción el termómetro de la democracia en un país. Porque si este se desarrolla firme y efectivo, pero sobre todo acuicioso sobre puntos sensibles de interés general, como son las sentencias, puede desmantelar un esquema de actuación que ha desviado sus parámetros fundamentales del esquema de transparencia. Máxime cuando hablamos de cortes, tribunales o juzgados que tienen a su cargo la encomienda de velar por el respeto de los derechos fundamentales. Es en esa lógica que en las democracias contemporáneas, como lo han referido las dos personas que han hablado antes que yo, es una condición esencial la confianza en la función jurisdiccional, la confianza social en la persona juzgadora. Sin esta confianza en la independencia judicial, en la justicia y en la imparcialidad judicial, la justicia carece de muchos elementos. Confianza en que las juezas y los jueces no son partes interesadas en el conflicto jurídico y que no están luchando por su propio poder, sino por luchar por proteger la Constitución, los derechos que en ella se reconocen y con ello también luchar por la democracia. A eso se refería Edward Douglas, el ministro de la Corte Suprema de Estados Unidos, cuando afirmaba que un poder judicial que revela lo que está haciendo, por qué lo está haciendo, genera entendimiento. Y la confianza basada en el entendimiento es la más resistente. Es precisamente lo que ya nos comentaba Diego hace unos minutos, la lógica de cómo y por qué comunicar las sentencias en la forma que se comunican. Hoy, en la época de la transparencia y de la innovación, la sociedad exige más respuestas, muchas más respuestas, o respuestas integrales y efectivas de la función judicial para poder depositar su confianza en las judicaturas. Eso es una realidad que hay que reconocer. Respuestas incluso que van más allá de comunicar con claridad y de forma amigable las determinaciones a las partes involucradas. Ello porque el actuar judicial no se agota en el proceso deliberativo que se da dentro de las audiencias y tribunales. El actuar judicial irradia a la sociedad en general. Existe un consenso global entre los líderes de la justicia, las mesas en estos 2 días, en este tercer día de foro que nos han precedido, lo confirman sobre la necesidad de mejorar las experiencias en los órganos jurisdiccionales por parte de los usuarios específicos, así como la percepción general de confianza en los juzgadores. Atendiendo a esa necesidad, en los últimos años, como ya lo refería Jackie también, ahorita que hablaba al respecto, muchas judicaturas han apostado a buscar nuevos esquemas y a buscar esquemas para mejorar el desempeño judicial y acercarse a la sociedad. ¿Son suficientes? ¿Es suficiente la evaluación del desempeño judicial? O sea, ¿qué mecanismos tenemos para acercarnos y generar confianza social como desde los poderes judiciales? Y creo que la mesa a la que nos convocan hoy da un punto toral y eje en el tema. Transparentar y poner a disposición de la sociedad las sentencias de los poderes judiciales de manera ordenada, sistemática y amigable es esencial. Hoy en día, todas las ventajas que ofrecen las herramientas tecnológicas, la conectividad global, considerando y poniendo un paréntesis importante en lo que ya nos comentaba Fernando sobre los esquemas que tenemos también que pensar de accesibilidad e inclusión a grupos que no tienen acceso a estos medios, pero resulta muy importante hacer llegar información a toda la gente, a todos los interesados, a toda la sociedad sobre qué están haciendo las juezas y los jueces, cómo están resolviendo. Es una oportunidad única que no podemos rechazar. Lo anterior lo enfatizo porque insisto ahí y reitero, me sumo a lo que han advertido.
cuando el lenguaje de las sentencias no llega a los ciudadanos, no llega a la sociedad, les resulta incomprensible o no les dice nada, es la justicia misma la que se ve afectada en su naturaleza. Y si se afecta la justicia, se afecta la confianza en los operadores. Las judicaturas en sociedades democráticas, conforme se consolidan, han ido modificando su actuar y transformando su cultura hacia políticas de justicia pública y transparente. Lo que hoy se conoce como justicia abierta implica un actuar transparente que reconozca a la sociedad como el núcleo del servicio público de impartición de justicia. En toda sociedad democrática, la transparencia de las sentencias judiciales sin duda es un medio fundamental para la rendición de cuentas sobre el desempeño de las funciones de juzgadoras y juzgadores. Es por ello que se necesita un actuar que cumpla y atienda esas expectativas con propuestas eficaces, creativas y accesibles como las que ya nos han referido antes. Por ello, el conocimiento público de la decisión jurisdiccional potencia sin duda una mejor comprensión del sistema de justicia para el pleno ejercicio de estos derechos. La publicidad de las sentencias lleva implícito el conocimiento del juzgador y de la juzgadora de la posibilidad real de que su decisión sea conocida, analizada y criticada por la sociedad. En el marco nacional, hay que decirlo, lo refería Fernando en un principio, no ha sido posible desterrar toda la perspectiva que reduce, esta perspectiva incorrecta que reduce a la transparencia, a esa incómoda necesidad de dar respuestas a las solicitudes de información formuladas por la ciudadanía. Superar ese enfoque constituye uno de los retos más importantes de cara a la apertura de todas las judicaturas, tanto a nivel estatal como a nivel federal. Los grandes avances se han alcanzado, y hay que decirlo, en gran medida a las exigencias de sociedad civil organizada, como X Justicia, como México Evalúa, todo el colectivo de Lo Justo es que Sepas. Sin ellas, no tendríamos hoy la reforma a la Ley General de Transparencia, obligando a todos los poderes judiciales, federal y estatal, a publicar la totalidad de las sentencias. Su trabajo, el trabajo de sociedad civil ha sido esencial en eso, y es importantísimo que siga ese acompañamiento ahora ya con las sentencias publicadas. Forjar una cultura de la transparencia judicial es una oportunidad de la función pública en todos sus niveles y sin duda no es ajeno a la actividad jurisdiccional. Sin esta no se va a legitimar su actuación frente a la sociedad y por eso este foro, Innovar en la Justicia, nos invita, y hay que reconocer que innovar en la justicia implica reconocer que la forma en que las judicaturas nos estamos comunicando con la sociedad debe transformarse. Es en ese contexto, en el ámbito jurisdiccional, y ahí que el Consejo de la Judicatura, con la finalidad de hacer posible que las sentencias del sistema de justicia penal adversarial cumplan con su función extraprocesal y posibiliten el control ciudadano de la labor jurisdiccional, que el 27 de noviembre del 2019, del año pasado, después de un diálogo robusto, se aprobó la implementación del buscador de sentencia especializado en el sistema de justicia penal adversarial, diseñado en una primera etapa por la Unidad para la Consolidación y robustecido y generado este año, se ha ido robusteciendo desde sus funcionalidades hasta su dimensión general, a través del trabajo conjunto con un sinnúmero de direcciones y de áreas del Consejo de la Judicatura y de la Suprema Corte, la Dirección de Derechos Humanos, tanto la Corte como el Consejo, un trabajo esencial que ha hecho la Dirección de Gestión Judicial, y por eso ya me permito reconocer el trabajo de Jackie aquí en esta mesa, que sin ese liderazgo el trabajo del buscador no sería el mismo, y de la Dirección de Tecnologías de la Información. El buscador facilitará el diseño de políticas públicas encaminadas a la consolidación sustantiva del sistema de justicia penal y permitirá transparentar y difundir de manera ordenada y sistemática el universo de sentencias que se dictan en los 41 centros de justicia penal federal. Es sin duda un esfuerzo que hacen el ministro presidente, las consejeras y los consejeros, y del que me gustaría hablar en la segunda oportunidad para detallar algunas características de él y poder darles a ustedes algunos detalles que creemos que pueden hacer de esta herramienta, pues recogiendo las inquietudes de sociedad civil, recogiendo las inquietudes que ya Fernando nos comentaba en un principio. Hemos ido trabajando desde el Consejo de la Judicatura para poder entregar a la sociedad
un sistema, una herramienta que nos permita una mejor comunicación, transparentar y difundir, insisto, de manera ordenada y sistemática, que ese es el gran reto, el universo de sentencias, al menos por lo que hace al sistema de justicia penal adversarial en los 41 centros de justicia penal. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Roberto, por tu participación. Ya vamos un poquito corto de tiempo y tenemos el gran gusto de tener en este panel a Susana Saavedra. Ella es directora de Fundación Construir en Bolivia, activista de derechos humanos y especialista en temas de acceso a la justicia. Fundación Construir es una organización de la sociedad civil boliviana sin fines de lucro que promueve la participación ciudadana para fortalecer el acceso a la justicia, la protección y ejercicio de los derechos humanos, especialmente en grupos en condición de vulnerabilidad. Adelante, Susana. Bueno, muchas gracias, Jacqueline. Yo también quiero, comenzar por agradecer que me hayan permitido ser parte de este espacio, de este panel tan importante, ¿no? En el que estamos discutiendo temas de gran relevancia. Como bien, mencionabas en la presentación, nosotros llevamos, casi más de una década promoviendo procesos de participación ciudadana para fortalecer el acceso a la justicia y la protección de los derechos humanos. Desde esta perspectiva de la sociedad civil, nosotros creemos que la transparencia en el sistema de justicia es esencial, ¿no? Para que exista una participación ciudadana, para el ejercicio de derechos, para que se fortalezca la confiabilidad en el sistema de justicia y además para que existan incentivos que permitan que la gestión judicial se vaya fortaleciendo y transformando en base a las necesidades de las y los usuarios. Sin embargo, la opacidad, las brechas de respuesta en la justicia y los problemas estructurales persistentes todavía se imponen, obstaculizando la innovación en una gestión judicial transparente, con datos abiertos, con enfoque de cobertura a las necesidades ciudadanas y empoderamiento legal. Es importante considerar que los temas que hacen a la transparencia, como bien mencionaba Jacqueline, el acceso a la información pública y el uso de datos para el acceso a la justicia, son cuestiones que tienen que abordarse desde la política pública, ¿no? Como tú mencionabas, más desde la política pública que desde las normas. Creemos esto puesto que hoy los convenios internacionales de derechos humanos y las recomendaciones vinculantes a los estados han cambiado el paradigma para la función pública, ¿no? Y aquí los operadores de justicia ahora dan vida a los derechos a partir de interpretaciones que sean extensivas, ¿no? No solamente a la letra muerta, sino interpretaciones que sean extensivas a los derechos de la población, ¿no? Y también que puedan ir en el marco de las facultades que les son conferidas, los operadores de justicia pueden ir más allá para proteger los derechos y garantizar el acceso a la justicia de la población. Sin embargo, en Bolivia, estos avances manifestados en las normas no se han implementado en la práctica y todavía persiste en la función judicial una fuerte reticencia a transitar hasta este nuevo modelo de gestión judicial, donde hablar de acceso a la justicia implique instaurar servicios desde las necesidades y expectativas de la población. De hecho, Bolivia es uno de los 2 países de Sudamérica, además de Venezuela, que no cuentan con una ley de acceso a la información pública. Pero nuestra Constitución garantiza este derecho, ¿no? Y además tiene disposiciones que priorizan la observancia de los tratados de derechos humanos, incluso de manera preferente a la Constitución. Sin embargo, pese a que la Constitución tiene más de una década de vigencia, muy poco se ha avanzado en el proceso de trabajar en una gestión pública más participativa, transparente, con datos abiertos, accesibles y permitiendo el control social de la población. Y esto en relación al sector justicia, la ausencia de la ley de acceso a la información pública no solamente restringe los derechos ciudadanos, sino que también impide que las instancias puedan cumplir con el principio de transparencia activa, lo cual deriva en la ineficacia de las medidas para mejorar el acceso a la justicia, y puesto que las instituciones no producen información y toman decisiones sin base en evidencia. En el ámbito de la justicia, el concepto de transparencia no tiene indicadores claros, razón por la cual, por ejemplo, los informes de gestión y los datos que publican desde sus portales web carecen de relevancia. No están actualizados, no están desagregados, no permiten identificar con precisión las estadísticas de la gestión.
Y estos datos, asimismo, todavía tienen un lenguaje técnico, no se construyen desde la perspectiva de los ciudadanos, y tampoco pueden ir más allá, apostando, por ejemplo, por empoderar al ciudadano a partir de esta información y utilizando herramientas gratuitas que hoy las nuevas tecnologías nos permiten. Entonces, la justicia en Bolivia expone bajos niveles de cobertura, menores al 50% de los municipios del país, mora procesal que supera el 70%, la ausencia de medidas para una justicia especializada, y desde la mirada ciudadana, todavía la justicia se percibe lejana a sus necesidades, como un sistema asignado de impunidad, corrupción y poca credibilidad. Y esto es evidente en los datos del último índice de Estado de Derecho del World Justice Project, en el que Bolivia ocupa el puesto 127 de 128 países con los peores sistemas de justicia. En este escenario complejo para la justicia, en el que confluyen la falta de voluntad para transformar la justicia, la crisis de institucionalidad en el sistema, la opacidad, las enormes brechas de acceso, la sociedad civil en Bolivia ha jugado un rol muy importante, acompañando las reformas, promoviendo iniciativas que hagan frente a las problemáticas, muchas de ellas en alianza con instancias del sistema de justicia. Para el caso de Fundación Construir, en estos 10 años hemos trabajado desde una perspectiva de proceso, más que de proyecto, y en alianza con varias organizaciones y redes de la sociedad civil. Particularmente menciono a la plataforma que contribuyan a transformar el sistema de justicia. Y menciono puntualmente por temas de tiempo alguna de ellas. Por ejemplo, hemos logrado incidir en la agenda de reformas al sistema de justicia en Bolivia, que incluyen, además, entre sus lineamientos, la promoción de una ley de acceso a la información, la incorporación de datos abiertos y gobierno abierto en temas de justicia, así como el control social y la participación ciudadana. Esta agenda de reformas son parte de una ley que el Estado ha promulgado en 2017 y a partir de la cual se ha obligado, ¿no?, a llevar adelante esta agenda de reformas. También hemos desarrollado un repositorio de información sobre justicia de acceso público y que está en una plataforma web y que incluye datos oficiales, pero también incluye investigaciones, información primaria generada por la sociedad civil. Desde hace 2 años venimos impulsando un informe sobre el estado de situación de la justicia en Bolivia, y es un ejercicio paralelo a los informes de gestión que publican cada año las instancias que forman parte del sistema de justicia, contiene recomendaciones importantes, pero además desde la perspectiva de la ciudadanía, ¿no? Y en estos 2 años ha venido constituyéndose en una fuente de información muy importante que incluso ha sido mencionada, ¿no?, por varias instituciones del sistema de justicia al momento de fundamentar algunas medidas que están adoptando. Hemos creado un observatorio de sentencias constitucionales, pero aún más importante, a partir de este observatorio, hace 3 años publicamos un boletín anualmente que contiene las sentencias del Tribunal Constitucional que son más progresivas a los derechos, pero también las contrasta con las sentencias que son regresivas. Y creemos que eso es importante. También hemos creado veedurías ciudadanas a diversos procesos dentro de la justicia, por ejemplo, a audiencias penales y también a los procedimientos de convocatoria, evaluación y designación de autoridades del sistema de justicia y el Ministerio Público, que son desarrolladas por la Asamblea Legislativa. Bueno, quizás me quedo ahí y más adelante puedo ampliar con las preguntas. Gracias.
Perdón, Jacqueline, creo que su micrófono está apagado. Otra vez, perdón. Muchas gracias a Susana, ya no me oyó nada, pero lo digo al final. Tengo varias preguntas, unas son a todos los panelistas, otros a unos en específicos, así las voy a leer. De Sandra Escamilla y Pablo Valdivia Reynoso. Preguntan, ¿qué estrategias se pueden implementar para involucrar a las y los ciudadanos para exigir transparencia en las instituciones de gobierno? Esto es para todos los panelistas y al final daré la palabra a cada uno de ellos para que hagan sus comentarios. Alejandra Quesada dirige a todos los panelistas también la siguiente pregunta: ¿qué compromisos implica ser transparentes más allá de publicar información? Y Sandra Escamilla pregunta a Diego específicamente cuál es el rol de las y los abogados en la democratización del lenguaje jurídico, cómo cambiar el mindset de la profesión jurídica que muchas veces ve al lenguaje jurídico como un medio para mantener el monopolio del derecho, para que usen un lenguaje accesible. Hasta ahorita son todas las preguntas, entonces iniciaría yo en el mismo orden y daría primero la palabra a Luis Fernando Villanueva. Sí, gracias. Y justamente aprovecho la pregunta, ¿no?, de cómo lo podemos hacer una realidad, compartiéndoles un proyecto que es el que les comentaba hace un rato de implementar mecanismos de participación ciudadana. ¿Cómo cambiamos, cómo convertimos una realidad formal, o sea, de algo que está en la ley, a una realidad de la mano con la sociedad civil, que es acciones y políticas de justicia abierta que tienen que ver con transparencia y acceso a la información? ¿No? Esto es a través de varios ejes: generación de datos, innovación tecnológica, pero sobre todo participación ciudadana. ¿Cómo lo podemos hacer? Está en la ley que todos los poderes judiciales tienen que publicar e implementar mecanismos de participación ciudadana. Pero ¿qué se entiende como mecanismos de participación y cómo lo podemos hacer una realidad? Y esto también es como recomendación y que hemos hecho activado en los poderes judiciales del país, tiene que ver con la institucionalización de estos mecanismos, generar vínculos, esta colaboración horizontal. ¿Cómo se puede hacer? A través de convenios de colaboración, cartas compromiso por parte de los propios poderes judiciales para que se institucionalicen estos. Por ejemplo, hemos creado mesas virtuales de análisis de sentencias sobre feminicidio en el estado de Tlaxcala, ¿no?, donde el Poder Judicial se ve obligada a donde el Poder Judicial está obligado a adoptar los criterios recomendados por las organizaciones e implementarlos en sus sentencias. La otra, en el estado de Oaxaca, instauramos un consejo consultivo ciudadano para impartir justicia con perspectiva de género y justicia abierta. Este es un primer mecanismo de este tipo a nivel local, ¿no?, donde además podemos discutir políticas y mecanismos de transparencia proactiva, difusión de la información, accesibilidad, entre otras. Otra cosa que hemos hecho es, con el Poder Judicial de Yucatán, formalizar encuentros virtuales donde estudiantes de universidades del estado dialoguen con magistradas y magistrados, quienes presentan sus sentencias consideradas buenas prácticas, resueltas con perspectiva de género, se logre un diálogo, pero también se dé a conocer cómo se imparte justicia. Entonces, por parte de las universidades, fortalecemos capacidades en cuanto a análisis de sentencias, y estos encuentros virtuales, que bueno, también por el contexto COVID tienen que ser así, pero que permiten esa interlocución que antes no teníamos. Entonces, ¿cómo vamos transformando la justicia en México? Al menos es un mecanismo con los mecanismos de participación ciudadana, allegándonos de otro tipo de plataformas como e-learning, Moodle, para fortalecer capacidades de las organizaciones y de grupos de estudiantes. Esa sería mi aportación. Muchas gracias Luis Fernando. Tengo otra pregunta, la digo ahorita, es para Susana, y dice: considerando la diversidad de capacidades en América Latina y México para afrontar los retos de procesar, recolectar y publicar información, ¿qué tipo de estándares o qué piso mínimo se debe exigir a los sistemas de justicia? Y continuamos con la participación de Diego Galeana, por favor.
Ok, muchas gracias. Sería en cuanto a la primera pregunta que nos realizaban de forma general, me parece que una manera también de ejercer este derecho de acceso a la información y a la transparencia tiene que ver con la posibilidad de acudir a las plataformas. En el caso del Consejo de la Judicatura Federal, del Poder Judicial de la Federación, se cuenta ya con la posibilidad de una plataforma de transparencia donde eh, se puede solicitar la resolución en versión pública de la determinación que en su caso se tenga interés, además de que por principio esto para el Poder Judicial de la Federación, aunque no en una forma resuelta, ya desde hace varios años pues, cuenta con la obligación de cada una de las sentencias que emite los órganos jurisdiccionales se ingresen a un sistema donde se pueden consultar en versión pública con los datos, obviamente, sensibles de las partes en forma suprimida, ¿no? Pero me parecería que una forma de poder colaborar aún más sería involucrarnos tal vez tanto el Poder Judicial como la ciudadanía con un diálogo en donde se lleven a cabo capacitaciones para saber también cómo se hacen estas solicitudes de información, porque en muchas ocasiones, en realidad, hablando precisamente de lo técnico que es el lenguaje jurídico, sucede que por esta misma cuestión de que es tan técnico, se dificulta la solicitud del documento que se pretende acceder, ¿no? Entonces, yo agregaría eso a lo que ya platicaba Fernando y dejaría aquí la palabra para mis compañeros. Otra vez de aquí tu micrófono. Perdón, muchas gracias a Diego Galeana y ahora continuamos con las respuestas de Roberto Sosaya. Muchísimas gracias. Bueno, un poco para abarcar las preguntas, para darle respuesta a estas preguntas generales y para seguir nada más, quisiera detallar, siguiendo con lo que les comentaba, el esfuerzo del Consejo de la Judicatura sobre este buscador especializado en sentencias del sistema de justicia penal. Tiene dos características y creo que esto puede darle respuesta a una de las preguntas, que es qué estrategias se pueden hacer para acercar a la judicatura a la sociedad. Primero, digamos que en su origen el buscador tiene dos módulos. Un módulo de registro de sentencias, que ese módulo implica una obligación para todos los usuarios, para los operadores en los centros, para las juezas, jueces y su equipo de trabajo, de registrar las sentencias. La forma en que se registran las sentencias en el sistema permitirá, al Consejo de la Judicatura, contar de manera más ágil y sencilla con información en materia de víctimas, incluyendo reparación del daño y violaciones de derechos humanos, que era algo que Fernando mencionaba en un principio, que se requiere esa información, necesitamos esa estadística, penas impuestas a los sentenciados, privativas de libertad, multas y bienes decomisados, beneficios y sustitutivos de penas impuestas, sentencias absolutorias, el fundamento poder conocer el fundamento de las convenciones o tratados internacionales que robustecen las sentencias de nuestras juezas y jueces, así, y también conocer en los casos en que se hubiera juzgado con perspectiva de género y de grupos en condición de vulnerabilidad. Dato esencial para poder seguir consolidando, para poder trazar esa ruta de consolidación sustantiva del sistema de justicia penal adversarial. Creemos que es indispensable contar con esta información y el módulo de registro pensado es lo que va a obtener el esfuerzo de las personas en los centros de justicia de registrar todas estas circunstancias. Y el segundo módulo, que es el módulo que permitirá a todas las personas, un módulo que se va a poner a disposición de la sociedad una vez que esté listo y que estén cargadas muchos de los registros de estas sentencias, permitirá a cualquier persona la consulta de versiones públicas escritas de las sentencias penales adversariales utilizando un sistema de búsqueda avanzada con múltiples parámetros. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque creo que es uno de los grandes retos que incluso después de la reforma a la Ley General del artículo 73, la fracción segunda, de que se publiquen todas las sentencias, nos parece a nosotros del Consejo de la Judicatura que la publicación sola de las sentencias no necesariamente es un acto, una acción
que facilite el entendimiento del sistema de justicia. Tenemos que ofrecer a la sociedad las sentencias de una forma sistemática. Esto es, que la puedan encontrar por periodo, por centro de justicia, por jueza o juez que emitió la sentencia, por características de las partes, cuáles son los criterios de relevancia, por tratados internacionales o protocolos, lo que les comentaba que vamos a recuperar en el primer módulo, que es el registro, para poderlo ofrecer de forma sistemática, ordenada, y que la gente pueda entrar al buscador e incluso poner una posibilidad de que cualquier interesado, esto está pensado ya y diseñado, cualquier interesado genere un usuario personalizado, lo que permitirá guardar historial de consultas, identificar temas de interés, recibir boletines periódicos por correo electrónico en las sentencias. Esto es empezar a generar incluso este tipo de acciones, genera la posibilidad de que los foros, la sociedad civil seguirá teniendo un eje rector en el desarrollo de esto, porque al final de cuentas la transparencia de las sentencias es un gran paso, pero después para conocer cómo está funcionando la judicatura hay que analizarlas, criticarlas, revisarlas. Y ahí creo que han hecho un gran trabajo y no tengo duda que lo seguirán haciendo sociedad civil en eso. Poner a disposición las sentencias será un primer punto. Y estas herramientas nos ayudarán, no tengo la menor duda, a estar más cerca de la sociedad, comunicarnos mejor y potenciar la transparencia de las sentencias penales adversariales. Implica también potenciar la posibilidad de que la gente se acerque. No es sencillo, pero la apuesta es alta, pero tenemos claro que la transparencia debe asumir un rol protagónico en la dinámica entre el funcionamiento jurisdiccional y los destinatarios esenciales, que son los ciudadanos, la sociedad en general. Pues esto significa una verdadera oportunidad para reivindicar la función y obtener la confianza pública que nos permita sumar a la consolidación de la democracia. Así lo delinea el plan del ministro presidente, esa es nuestra vocación y sobre ello estamos trabajando en la universidad y en general en todas las áreas del Consejo de la Judicatura. Creo que eso implica y ahí redondearía yo las preguntas para dar respuesta a estas dos preguntas generales de qué estrategias y qué implica la transparencia más allá de la publicación de las sentencias. Muchísimas gracias. Tenemos todavía otra pregunta de Mirna Ortiz. A todos los panelistas le pido a Susana que la responda. También, ¿es posible utilizar datos abiertos para generar indicadores de gestión que permitan crear rutas críticas, actividades de gobierno abierto focalizado para la solución de problemas de justicia comunitaria y generar acciones, estrategia e iniciativas de políticas públicas? Adelante, Susana. Sí, por supuesto, ¿no? Eso depende del nivel de especificidad que tengan estos datos abiertos, ¿no? Y a partir de ahí, los cruces de información que puedan desarrollar para que pueda, digamos, servir como base y evidencia para el desarrollo de todas estas medidas, ¿no? Pero ya respondiendo, digamos, a la anterior pregunta que me hicieron en el marco de qué estándares no podrían desarrollarse desde los sistemas judiciales para la transparencia y la información, creo que son varios, ¿no? En principio, de inicio, el principio de transparencia activa que deben seguir, ¿no?, todos los estados y también los órganos judiciales, lo que implica que tienen que ajustar los estándares de calidad, de especificidad de la información en base a las demandas y propuestas ciudadanas, ¿no? Lo que sucede, digamos, recurrentemente en Bolivia es que, bueno, probablemente cuando la sociedad civil pide una información, puede ser que esa gestión el órgano judicial no tenga, ¿no? Pero es inadmisible que después de 3, 4 años de pedir la misma información no la esté produciendo aún. Entonces, eso implica que tiene que cumplir con el principio de transparencia activa. También estos estándares deberían tener como base el facilitar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos a partir del uso de un lenguaje no técnico, que puede servir, por ejemplo, para informar sobre los trámites, sobre los procesos de manera clara y las acciones que pueden impulsar los ciudadanos en caso de no tener respuestas. Muy importante el tema de la publicación de las sentencias de manera organizada, de manera estructurada, para que los ciudadanos podamos utilizar los precedentes más favorables, los podamos identificar con precisión e invocarlos, ¿no? Y además se puedan generar bases para llegar a un litigio predecible.
También es muy importante establecer una estadística mínima que sin difundir los datos concretos permitan identificar cuál es la ruta que siguen las denuncias que hacen los ciudadanos, por ejemplo, contra jueces, contra juezas, contra operadores, cuál es el tratamiento que reciben, qué respuesta se da y en qué tiempo, de tal manera que un ciudadano que se sienta afectado confíe en que acudiendo a denunciar a la justicia, acudiendo a realizar demandas, van a tener una respuesta efectiva y estar recibiendo atención. Y también creo que es importante que todos los procesos de evaluación de las gestiones también se basen en encuestas de percepción ciudadana. Lo que frecuentemente se da en los poderes judiciales es que al momento de hacer una evaluación de la gestión y publicar informes, lo miran hacia adentro, ¿no? Y son ellos mismos los que se autoevalúan, pero nunca incluyen como parte de ese proceso de evaluación las encuestas de percepción ciudadana, ¿no? Y incluyéndolas va a permitir que a partir de esos aportes se puedan fortalecer sus servicios, sus mecanismos acordes a las necesidades que tiene la población. Gracias. Muchas gracias, Susana, por tu participación. Pues como moderadora, y lamento y me disculpo de andar olvidando activar el micrófono, creo que en este panel, como conclusión, podemos identificar que existen, digamos, seis temas torales de la transparencia: la publicación de sentencias, la generación de información estadística, especialmente con perspectiva de género y para grupos vulnerables. Ese sería otro tema. Sin duda, un reto enorme de la transparencia es la claridad de las sentencias, en donde oímos el caso de San Luis Potosí, que nos llena de gusto. El cuarto punto serían, digamos, los programas, en realidad como que los esfuerzos que están en curso de las instituciones que se deben de publicar, anunciar y difundir, ¿no? Difundir claramente, creo que ese es otro punto de la transparencia. Otro eje toral, sin duda, es, digamos, el llegar a cumplir los compromisos de los estados que tienen en el nivel internacional, porque eso nos obliga a hacer un esfuerzo mayor. Y luego viene un punto que se divide en realidad, o sea, cómo también la sociedad civil nos ayuda a identificar no solo los temas específicos de la transparencia, sino a generar una agenda y digamos, a empatar los esfuerzos institucionales con las demandas sociales que existen. Y finalmente, un reto enorme que tenemos, sobre todo a nivel de Poder Judicial, de impartición de justicia, es cómo, digamos, poner a disposición y cómo darle seguimiento a los contenidos jurídicos, ¿no? Digo, en términos estadísticos es muy fácil observar variables claras, pero los contenidos jurídicos muchas veces no se dejan atrapar tan fácil en términos cuantitativos, entonces tenemos que encontrar ahí formas y espacios. Y finalmente me atrevería yo a cerrar este panel con esta idea que ya expuso Susana sobre los estándares que debemos seguir en términos de transparencia en la impartición de justicia. Y creo que ahí los estándares también se pueden complementar con la idea de que la información que se publique y que sea de acceso público tiene que ser oportuna, tiene que ser confiable, tiene que ser consistente y tiene que servir, como lo dijo Susana, para facilitar la materialización de los derechos. Eso es el objetivo último que tenemos, ¿no? Y el reto que yo veo, el gran reto que veo y que tenemos, aunque este panel está muy dirigido a la impartición de justicia, es lograr esta oportunidad, confianza y consistencia desde las policías a la procuración de justicia, siguiendo a la impartición de justicia y del nivel más bajo al más alto. En los países federales, pues
con esta organización federal y en los centrales también con los órganos revisores, ¿no? Entonces creo que el reto es enorme. Yo me atrevo a decir, decía Luis Fernando, que a veces son un poco oscuros los poderes judiciales. Yo creo que no es una cuestión de oscuridad, sino de una cultura de la información que estaba muy débil porque en realidad no era necesaria. Ha sido necesaria a partir, yo diría, de mitades de los años 90, más o menos, y ha habido un esfuerzo institucional, sin duda. Hay mucha exigencia de la sociedad que nos hace trabajar cada vez más. Y yo creo que es una amalgama muy productiva para seguir adelante cumpliendo ya una agenda muy específica. Yo me acuerdo por ahí al inicio de los 2000, pues todavía la agenda era generar estadísticas y que los poderes judiciales tuvieran alguna área de estadística, ¿no? Sí se han dado avances, no lo suficientes, qué bueno que la sociedad es exigente y creo que hay buenos proyectos para el siguiente año para seguir avanzando. Agradezco especialmente a México Evalúa por mantenernos activos en este espacio para la reflexión y para visualizar a los que estamos tanto en la sociedad como en las instituciones públicas este horizonte, estas demandas que tenemos que cumplir. Y también, por supuesto, la Fundación Friedrich Naumann, que ha coorganizado este evento. Pues por mi parte es todo. Yo agradezco mucho a los panelistas. Fue un gusto compartir este espacio con ustedes. El gusto es Gracias. nuestro. Muchas gracias.